A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título del editorial es el siguiente: ¿cuántas semanas más como esta aguantaremos? ¿A qué me refiero con esto? Esta semana, si bien el problema que estalló es de antes, es decir, no se gestó esta semana, pero estalló esta semana, producto en un determinado momento de los malos cálculos de los políticos que promovieron o que le hicieron caso a López Obrador, porque el artífice de esto para acotar al Tribunal Superior, el Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación, perdón, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y específicamente a los magistrados de la Sala Superior, fue sin duda alguna López Obrador. Y cosa curiosa, también fue derrotado esta vez. Entonces, esta semana vio surgir ese problema, hacerse público y abortar esa iniciativa como consecuencia de la reacción de grupos ciudadanos y también de integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, militantes de los partidos que con más fuerza estaban promoviendo esa iniciativa. Morena por un lado y el PRI por el otro. Entonces, lo que sucedió con esta iniciativa es algo que debe ser analizado con seriedad. ¿Por qué? Porque los efectos negativos no se van a circunscribir solo al ámbito de las fracciones parlamentarias del PRI y de Morena en el Congreso de la Unión. Habrá, ¿cómo se dice?, ondas expansivas. Algo pasará en el PAN, todavía Marco Cortés no ha dado la cara, no ha emitido una posición oficial al respecto, pero también Mario Delgado anda ahí haciéndole a la cochita con mal de ojos, no aparece, porque él es uno de los argumentos para esa iniciativa. ¿Por qué? Porque hay una oposición interna encabezada por el más impensable del señor doctor John Ackerman, que tiene facturas pendientes que cobrarle a Mario Delgado. Resulta que se extendió, amplió su periodo de una manera totalmente violatoria a los estatutos de Morena. Entonces, en un largo tuit, el doctor Ackerman exhibe esas actuaciones o esas conductas ilegales y corruptas de Mario Delgado. Y él lo que pretende hacer es que el tribunal valide esa extrapermanencia para participar y conducir el proceso que lleve a designar a todos los candidatos que competirían por Morena o por la coalición Juntos Haremos Historia, cuando así sea, el año 2024. Es una cosa similar a lo que pasó en el caso del PRI, aún hay diferencias profundas, pues en el caso del PRI hubo la unanimidad prácticamente del Consejo Político Nacional, etcétera, cosa que no se dio en Morena. Entonces, estamos ante una semana donde los dos grandes partidos, faltaría el tercero que sería el PAN, pero pues salvo la posición de este señor Romero, creo que es el coordinador de la fracción, prácticamente no ha habido posición clara al respecto. Muy bien. Estos dos partidos están enfrascados en una pelea o en un no conflicto, en un proceso electoral que, por decirlo menos, se están dando y se van a dar hasta con la cubeta. Entonces es muy curioso, pues, que por un lado Morena esté planteando algo, pero fíjense lo que pasó. Qué cosa tan curiosa. El artífice, el que promovió, el que la presentó, que fue el señor Ignacio Mier, diputado federal, salió airoso,
prácticamente no ha habido problemas. Él ahí está y dice, seguimos y esto y que el otro, pero en el caso del dirigente del PRI, le han tundido en las redes, en las columnas de opinión, etcétera. ¿Qué va a pasar con Marco Cortés? No lo sé, ¿verdad? Pero evidentemente habrá efectos que rebasan a los partidos. Y a mí, si es que puedo decir que tengo una preocupación, es la referente o la relativa, perdón, a lo que suceda o lo que afecte al proceso electoral en el Estado de México. De por sí no es una elección fácil, va a ser una elección difícil porque Morena está dispuesta a hacer lo que sea, legal e ilegal, para obtener la victoria. Dudo que lo logren, pero ahorita, con esto que sucedió esta semana, no dudo en que se va a obtener la victoria, pero qué mal que como consecuencia de decisiones y actos que nada tienen que ver con el Estado de México, se afecte el desempeño de la candidata Alejandra del Moral en el Estado de México. Entonces, el país hoy tiene una muy débil institucionalidad. Si bien algunos organismos autónomos han mostrado su fortaleza, la Suprema Corte es una de ellas, el INE, antes TRIFE, perdón, antes IFE, ahora INE, han demostrado su valía, su utilidad, y ahí están, pero sufriendo los embates de los malos y de los peores. El país se encuentra dividido profundamente por la política del actual presidente, el bulto López Obrador. Y así, una economía en ruinas, destrozada. Alguien dirá, oiga, pero estamos creciendo el 1 punto y tanto. Sí, pero no me refiero a eso. Cuando una economía como la nuestra, que venía creciendo poco, pero creciendo año con año, y de repente vamos a tener un sexenio donde prácticamente no habrá crecimiento. Y en términos del Producto Interno Bruto per cápita, el 24 estaremos peor que 6 años antes, evidentemente algo no funcionó. ¿Y qué es lo que no funcionó? La gobernación de un iluminado, de alguien que piensa que está él desde niño llamado a ser el redentor de nuestro país, a ser el salvador de la patria amenazada por la corrupción, el egoísmo, la hipocresía, etcétera, etcétera. Simulación, hipocresía, sinvergüenzada, que solo está en los fifíes, en los aspiracionistas, porque los demás es el pueblo bueno y sabio que lo apoyan a ese Salvador. Y luego lanza sus consignas. Prácticamente nos dice, hay que acabar con el fuego de la purificación, toda esta maldad, porque él se maneja casi en términos bíblicos. Hay que acabar con la maldad. El mal no se puede acabar con la violencia, sino que hay que ir a las causas, pero no va, se queda ahí donde está, en su palacio. En esas condiciones, pues, el país se encuentra en una posición débil. La confianza de los inversionistas, que es el elemento fundamental para crecer económicamente y desarrollarnos, son los inversionistas privados. Y uno de los sectores a quien más ha atacado y golpeado y amenazado López Obrador es el sector privado. En esas condiciones, lo que vimos esta semana es simplemente una muestra de hasta dónde está dispuesto a llegar López Obrador con tal no solo de designar a la candidata o al candidato que quiere. Hago la diferencia por la importancia que tiene aquí señalar específicamente a la anticientífica Sheinbaum y a las otras dos corcholatas. Y luego hacerla ganar a como dé lugar. En unas condiciones como esta, el presidente está jugando con fuego. Y como suelen decir allá en mi pueblo,
Por eso nos regañaban las mamás. Deja de estar jugando con lumbre, muchacho, te vas a miar en la noche. Así nos decían, que uno se orinaba en las noches porque durante el día había andado jugando con lumbre. El presidente de la República está jugando con lumbre. No sé si se mee en la noche y tenga que usar pañal, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que pondría en peligro la estabilidad económica y política del país, más todavía de lo que ya está amenazada. Pero eso no le interesa al presidente. Al presidente le seduce el poder, lo atrae casi como, como al varón atrae la dama o como a la dama atrae el varón. El presidente, al ejercer su poder en contra de los enemigos reales o inventados, siente un placer casi orgásmico. Observen ustedes su sonrisa, casi de un hombre fuera de sus facultades mentales. Vayan ustedes a una institución de salud mental y observen unos minutos el pabellón donde están ya los que ya perdieron la cordura, la sanidad mental, y obsérvenlos. Y esa misma sonrisa de López la van a encontrar en varios de los ahí recluidos. El presidente goza haciendo sufrir, atacando a sus adversarios. Y de ahí les lanza la diatriba, el fuego salvador. El problema es que el presidente evocó su carrera. Él debía haber sido pastor de alguna iglesia cristiana y desde el púlpito haber lanzado todo su furor en contra del maligno, en contra de Satanás, dentro de su iglesia. Pero alguien le hizo creer que él debía salvar a este país. Y ahí están los resultados de su proceso de salvación. Ha aumentado el número de pobres en extrema pobreza en estos 4 años y meses. Ha destrozado una economía que nos costó 30 años con sacrificios, esfuerzos mil, etcétera, construir. Nos ha enemistado con nuestros principales socios comerciales. Ha aislado a México del exterior a un nivel impensable incluso cuando éramos una economía cerrada. Todo eso ha hecho este hombre con su poder destructor, producto de esa visión cuasi religiosa que tiene de manejar los asuntos públicos. Con esa visión aceda y caduca de los años 60 o 70 del siglo pasado de conducir la economía. En esas condiciones, pues, esto que vimos esta semana, de lunes a jueves, es simplemente el prólogo, el prolegómeno de lo que vamos a ver en los próximos meses. Hay que estar preparados. Esta vez se dio una situación muy curiosa. La oposición principal no provino de grupos de la sociedad, aun cuando se manifestaron, indiscutiblemente. Pero la oposición principal estuvo de los integrantes de las fracciones de Morena en el Congreso de la Unión. Ese es un detalle que no debe pasar inadvertido. ¿Por qué? Porque esos diputados y esos senadores van a participar en la campaña del 2024. Muchos de ellos probablemente se reelijan o se incorporarán con algunos gobernadores a hacer campaña, apoyarán a otros candidatos a diputados federales y a senadores de la República. Es decir, son personas que demostraron hoy, en esta semana, un rechazo a las posiciones de control total de las instituciones por parte de López Obrador. Y esas personas, lejos de bajar la guardia, la van a mantener. ¿Por qué? Porque conocen cómo se las gasta López Obrador. Y hay aquí en esta semana un perdedor que la verdad, pues lamento yo que haya sucedido así,
porque podía haber dado la batalla y haber hecho interesante la sucesión o la carrera por la sucesión. Ricardo Monreal. Cuando va el florero del Edén a reunirse con los senadores y a tronarles el chicote, donde les ordena, el presidente dice que se congele el nombramiento de los consejeros del INAI, chíngale, órale. Y era la imagen viva de la derrota y de la sumisión y la abyección de Ricardo Monreal. Con una cara, valdría la pena, Ricardo, si tienes el valor de verte en ese video o simplemente esas imágenes. Si lo haces, Ricardo, te va a dar pena esa conducta que allí exhibiste, pero también vas a tener que reconocer que te pusiste de tapete con una cobardía que no te imaginaba yo ante López Obrador. Y lamento eso porque podías haber dado la batalla el 24. Quizá te tiren con migajas, ¿verdad? Y las vas a aceptar porque no has tenido los cataplines, diría Paco Sea, para rebelarte, para decir, ya basta, ahí les va su pinche puesto y yo me voy a defender la democracia. Te ha faltado cataplín, Ricardo. Y esa foto, vela, obsérvala con cuidado y te vas a ver ahí y vas a darte cuenta que eres la imagen viva de la derrota. Y los que están a tu alrededor, esos sí se dieron cuenta y van a empezar a buscar volar en otros aires, en otros cielos. ¿Por qué? Porque ya vieron que prácticamente eres como el limón del elotero. Allá en Ciudad Obregón, hace muchos años vendían elotes cocidos. En unas tinas llevaba una persona, un vendedor ambulante, y pedías tú un elote, ya le quitaba las hojas y sacaba un limón que lo traía yo creo que desde hace 3 meses y ahí le daba al elote. Entonces ya estaba todo chupado, ya no tenía ni jugo, ni sabor, ni olor a limón y ya lo tiraba entonces. Esa figura me recordaste cuando te vi ahí con los hombros agachados, ¿sí? Con la cara viva, si se puede decir, de la derrota, de la cobardía y la sumisión. Nunca creí verte en ese papel tan indigno, Ricardo. Nunca, te soy sincero. Y qué lamentable para la política mexicana que una de las personas donde muchos, no es mi caso, albergaron esperanzas de una lucha digna en tu persona, han debido reconocer que no tienes madera ni estatura para eso. Vete mejor a festejar con tus nietos. Vete, ten cuidado en Zacatecas porque tu hermano ha estado manejando el Estado con las extremidades inferiores y con una incapacidad, pues no sé si rivalice con la de Cuauhtémoc Blanco o la de la Claudia, de la anticientífica Sheinbaum. Pero ¿qué papel has estado haciendo esta semana, Ricardo? Y eso forma parte también de los problemas que afloraron esta semana. Prácticamente dentro de Morena ya nadie se opone a López Obrador, excepto esas decenas de diputados y esas decenas, menos que en diputados, por razones obvias, en senadores. Bueno, hasta la senadora Micher, que es la operadora política estrella del Rotoplas Ebrard, se les apanteró y les dijo, aquí no hay machismo, aquí hay feminismo y aquí no se va a aprobar esa madre. Pues. Tuvo más cojones la senadora Micher que tú, Ricardo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Pero en fin, eso es algo de lo que nos ha traído esta semana. Pero hay algo más que vale la pena señalar. Mire, yo quizá indebidamente me he
burlado, vamos a decirlo así, del aspecto de la señora Rosa Isela Rodríguez, pseudosecretaria de Seguridad Ciudadana o Pública, lo que sea en México. Yo soy de la idea de que para muchas posiciones es importante el parecer. Y con todo respeto para la señora Rosa Isela, no parece secretaria de algo. Su aspecto, su estatura, su imagen y su experiencia misma. El lenguaje que utiliza no es el de una secretaria de seguridad, es el de una señora que está ahí pues porque el azar la puso en esa posición. Pero no, nunca había tenido una experiencia de ese nivel en la estructura del sector público. Pero le sirve para los propósitos de López Obrador. Muy bien. El problema con los Estados Unidos llegó a un punto de quiebre y el fentanilo y su fabricación en México y distribución en los Estados Unidos hizo que el equilibrio que había se quebrara. Muy bien. Hay una reunión de alto nivel en Washington donde está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, Armada de México, la secretaria de Seguridad Pública, está y otros funcionarios ahí, pero una delegación de alto nivel de México. En el lado de enfrente, nomás estuvo el procurador de justicia, el jefe del Departamento de Justicia. Todos los demás, segundones o tercerones. Ahí estuvo Ebrard también, el rotoplas Ebrard. Si México no estuviera en una posición de debilidad en esta materia del fentanilo y su elaboración, fabricación, etcétera, y trasiego a Estados Unidos, al llegar y ver el nivel de esa contraparte, un funcionario digno ahí debió haber dicho, señores, la delegación mexicana se levanta por no tener a sus pares aquí frente a nosotros. Les agradecemos la atención por habernos recibido, pero consideramos, he consultado aquí con mis pares, que es una ofensa la que ustedes intentan hacerle a nuestro gobierno y a nuestro país. Por lo tanto, cuando estén listos el secretario de la Defensa, el de esto, el de otro, a discutir seriamente este y otros problemas, acudiremos a su llamado. Por lo pronto nos retiramos. Pero como son indignos y cobardes y se saben responsables y culpables de lo que está pasando, allí agachaditos ahí. Muy bien. Sin embargo, hay que reconocer que todos iban bien vestidos, como dirían en mi pueblo, bien trajeados. El general secretario con su uniforme y el pecho no le alcanza para tantas medallas y condecoraciones, y de manera más discreta sería el almirante secretario. Muy bien, todos bien vestidos. Y en el medio ahí había una mancha blanca. Y dice, ¿y esto qué es? Y estaba una señora ahí, de lentes, chapita. Estaban los demás y le sacaban 30, 40 centímetros, aún sentados. Y ahí estaba ella, en una intervención que nadie le dijo que no era un mitin, que nadie le dijo, señora secretaria, aquí hay que plantear asuntos concretos, no hacer un mitin político. No, nadie se lo dijo. Bueno, ya dijo, hay una serie de tonterías la señora porque no sabe del tema y ni la tomen en serio los norteamericanos. Y luego aparece, yo no sé si algún enemigo de Morena o de la señora secretaria, subió una foto donde están, creo que es la jefa de la DEA y no sé quién, alguien más, una dama, dos señoras funcionarias, cubriendo, vamos a decir, el protocolo, el traje sastre oscuro, su falda, su chaquetín, su saco, muy propias las dos,
Y enseguida de ellas, 40 minutos abajo, estaba una mole blanca con un saco que le quedaba grande, así, ¿sí? Así con las manos, así, así. Desde zapato blanco, dice, oye, ¿quién es esta mujer? ¿Que no hay alguien en la Cancillería que le diga, secretaria, el protocolo, la costumbre, no? Exhibiéndola ahí. ¿Y quién subió esa foto? Yo no sé si el área de comunicación de la misma secretaría, pero qué ridículo. Qué crueles y ruines son, exhibiendo así a la secretaria Rosa Isela, que la exhiben en su pequeñez, no solo física, sino también en el aspecto profesional. Qué vergüenza que México, en este problema de la impunidad de los grupos criminales, tenga a una secretaria como ella, que no ata ni desata, y que la mandemos a Washington, pues parecía, no sé, una enfermera en traje de gala, de blanco, desde los zapatos hasta arriba, dice uno. Y bueno, ¿qué no le dijeron a dónde iba? Entonces no falta el viborón que diga, es que le dijeron a ella, va usted a formar parte de una delegación a la Casa Blanca. Entonces pensó que iba a ir a ese edificio, pero tenía que ir blanca, con vestido, falda, blusa, etcétera, etcétera. Pero así es la crueldad en la política. Pero, ¿cuál es la noticia producto de esta reunión? Primero, que los Estados Unidos les dijeron de una manera comedida, ya basta. Y lanzan ya una campaña para localizar y detener donde se encuentren a los 4 hijos del señor, como dice López Obrador, del señor Guzmán. A los chapitos y al otro que lo están tratando de extraditar, que es Ovidio, y no sé si al otro, pero ahorita les voy a decir. Son 3 o 4. Ese es Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, fueron nombrados en las 2 averiguaciones separadas. También incluyó a Joaquín Guzmán López como un acusado, Iván, etcétera, etcétera. El caso es que los Estados Unidos ya van en contra de estos por el problema del fentanilo. Parece, y les dijeron, no se hagan, señores, se fabrica fentanilo en México, son los principales introductores y no han querido cooperar para combatir ese flagelo. Las cosas han llegado, parece, a un punto de no regreso en las relaciones con los Estados Unidos. Y ese es otro problema que se ha evidenciado esta semana. Con esos dos, ¿para qué queremos más? Dijo aquel. Por eso titulo yo la editorial de esta semana. ¿Cuántas semanas más como esta aguantaremos? Y mi respuesta es, no muchas. Yo diría que muy pocas. ¿Por qué? Por la incapacidad de nuestro gobierno, por la incapacidad y cobardía de sus funcionarios y por el nivel de complicidad con los grupos criminales que ha alcanzado niveles jamás vistos en el México contemporáneo. Y todo eso lo ha hecho un solo hombre, o lo ha ordenado, ha dejado ser. Y la corrupción empezando por su propia familia. Todos, sin excepción, todos. Y luego los compadres, los cómplices. Y es un ejército. Es un largo rosario de sinvergüenzas. Y si piensan que se van a ir en blanco, cuán equivocados están. El largo brazo de la ley los va a alcanzar, ahorita, mañana o pasado mañana. Ya el presidente, quizá en un acto involuntario, dijo que Cuba era un bonito
país para irse a vivir. El Señor suelta eso como algo que fue un gazapo, una cosa, pero no. Ya nos está diciendo, terminando, no me voy a ir a la finca de Palenque, me voy a ir a un lugar peor, pero donde yo viviré como mago, Cuba. Acuérdense ustedes de mí. ¿Y por qué? Porque ahí se va a sentir protegido, que lo estará, porque ahí se va a sentir, lo van a respetar y todo, por todos los favores y los cientos de millones de dólares entregados a ese dictadorzuelo de plazuela que es Díaz Canel y al titiritero mayor, ahora, porque él es Raúl el menor, o es el Castro el menor, perdón, les ha dado todo, entonces pues merece alguna casa ahí en el Vedado con vista al mar, con sirvientes, con apoyo, etcétera, y ahí se sentirá seguro. Sin embargo, no habrá lugar del planeta donde Andrés Manuel López Obrador esté seguro. Acuérdense ustedes de mí. Miren, ¿recuerdan ustedes lo que pasó con los dictadores latinoamericanos? Que años después, de repente, ¡pum!, un atentado y voló el carro y esto y esto. Es decir, no descartemos, pues, que meses o años después del abandono del poder, la justicia divina al fin alcance a López Obrador. Por eso, si piensa que tendrá paz y sosiego en Cuba, está muy equivocado. Porque Cuba, más temprano que tarde, va a acabar con los restos de lo que queda de los Castro, y entonces sí, López va a tener que darse cuenta que no es lo mismo, como dicen, cómo está, no es lo mismo, para que sepa lo que es amar a Dios en tierra de indios, dice el refrán, o lo que es amar a Dios en tierra de los pueblos originarios, para que algunos sacros y santos oídos no se molesten. México, pues, está en una situación peligrosa y que la hemos creado nosotros. López Obrador y sus cómplices, sus compinches, y millones de mexicanos han aplaudido y aprobado eso. Como me decía alguien, es que usted está viviendo en el pasado con lo de los 30 millones. Le contesto ahorita aquí a esa persona. No es que vive en el pasado. Lo que quiero señalar con eso es que no debemos olvidar, ni dejar de lado, ni perdonar los grandes errores que ha cometido el pueblo bueno y sabio. López Obrador llegó por esos 30 millones. Y con ello lo que trato de decir, cuidado, no cometamos el mismo error el 24. Es como decir que el pueblo alemán en los años 30 no encumbró a Adolfo Hitler, o que el pueblo italiano no encumbró a Mussolini. Por supuesto. Y siempre está presente el riesgo de que los pueblos buenos y sabios cometan babosadas, errores garrafales. Es evidente que por el daño que ha hecho este hombre, que se sabía, se les dijo, podemos cometer otra vez el 24, el mismo error. Esa es la intención de no olvidar esos 30 millones de quienes le dieron el voto a López Obrador. No es vivir en el pasado a la persona que ya sabe quién es él. Es decir, señores, ustedes se equivocaron por las razones que hayan sido, por las razones que hubieran sido. Se equivocaron. Por favor, no cometan el mismo error. No lo cometan. Recuerden ustedes lo que pasó en la docena trágica, que hay muchos que ni saben lo que pasó. Bueno, pues esos 12 años fueron
lo que generó una debacle completa en el país que llevó a que el modelo económico cayera hecho pedazos. Los 6 años de Echeverría y los 6 de López Portillo. Por las condiciones de economía cerrada en aquellos años, el remedio o la salida se da el 82 con Miguel de la Madrid, que tiene que detener el retroceso y empezar a generar condiciones para la apertura económica y reconocer la ruina del modelo económico seguido, el de economía cerrada. Pero en aquel entonces fue el mismo partido que llevó a Echeverría y López Portillo el que propuso y apoyó a Miguel de la Madrid. Hoy esas condiciones ya no existen. No va a ser Morena, tiene que ser la oposición. Los partidos que saquen a Morena del gobierno. Por eso, repito a la persona que me lo señaló, no dejo de señalar las consecuencias de ese error que no es infrecuente que se cometan en las democracias. No es, bueno, veamos el caso de Argentina, los Kirchner, primero a Néstor y luego a la viuda. ¿Quién votó por ellos? Los peronistas, los argentinos los encumbraron. ¿Quién llevó a Menem en Argentina al gobierno? Los argentinos. Es decir, eso hay que tenerlo siempre presente, porque los pueblos se equivocan también. Sobre todo aquellos que los mantienen en la ignorancia, en la oscuridad en términos de conocimiento y los mantienen sumisos en términos de controlarlos, de manipularlos, como es el caso de México. Así es que esa es la razón por las cuales recuerdo lo de los 30 millones, no porque esté anclado en el pasado, no, no es por eso, sino por las razones que acabo de decir. Cuidado, pues. Esta semana ha sido muy ilustrativa de la fragilidad institucional en la que estamos. No estiremos tanto la liga. Votemos correctamente este primer domingo de junio. Minimicemos los efectos negativos de esto que pasó en el Congreso de la Unión o en Cámara de Diputados más específicamente. Hay que votar por la visión de futuro, no la visión de antepasado. Hay que votar por quien plantea manejar con el parabrisas y no votar por aquella que está viendo con el espejo retrovisor. Ustedes saben a quiénes me refiero. Y por último, en la parte editorial, hay que estar atentos el jueves de la semana que viene al debate que se dará en el Estado de México. Será transmitido, creo que por las redes sociales, pero también por el canal 34 del gobierno del Estado de México. Ya comentaremos en su momento. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 14 de abril del año 2023.